Buenas tardes, bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Dinucci del Ministerio Raíces Hebreas, Ejército de Yahweh. Estamos estudiando el libro de Mateo, los 28 capítulos, y hoy nos toca el capítulo 11, Mateo capítulo 11, y el título de hoy es El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a este título que le hemos puesto a la palabra de hoy. Comenzamos con Mateo 11, versículo 1 en adelante. Dice, cuando Yahshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, para entender esto hay que hacer el estudio que ya lo venimos haciendo de los capítulos anteriores. Cuando Yahshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, o sea, en las ciudades de cada discípulo. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, él estaba preso, Juan el Bautista había sido encarcelado, los hechos del Mesías, le envió 2 de sus discípulos. Juan le envía a Yahshua 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel a que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo el Mesías le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esto le dice el Mesías a los 2 discípulos de Juan, enviados por Juan, le dice, andá y decirle a Juan todo lo que estás escuchando y todo lo que estás viendo, andá y contale, para que sepa que soy yo el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado las buenas nuevas del reino. Y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. Esto el Mesías se lo dice a los 2 discípulos de Juan, le cuenta todas estas cosas. Mirá, está pasando esto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino de las buenas nuevas. Vayan y cuéntenle en esto a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, para que él se dé cuenta que no tienen que esperar a otro, que soy yo. El versículo 6, yo me lo marqué, es importante, dice, bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. ¿Por qué el Mesías le manda a decir esto a Juan el Bautista? El versículo 6, márquenselo, porque es importante y tiene mucha sabiduría y riqueza espiritual. Bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. ¿Por qué le dice esto? Primero, porque todo el pueblo de Israel en aquel tiempo, en realidad el judaísmo, todo el judaísmo, los practicantes de la religión judaica, del judaísmo, todos tropezaron en el Mesías. En primera de Pedro 2 también cita la palabra, tropezaron en la roca que hace caer. Mas nosotros tenemos que ser fundamentados en la roca. Por eso es importante ese versículo 6 y marcar. Podemos hacer toda una prédica, todo un estudio, todo un mensaje, pero lo voy a dejar para otro día. El tema cuando él dice, bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. Es importante analizar ese versículo. No quiero extenderme mucho, pero es importante analizar, y lo digo con mucho respeto. Siempre me cuesta hablar estas cosas y me lucho al hablar estas cosas, pero en todas las religiones que hoy hay en la tierra, que se habla de Jesús, pero no se dice que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar las fiestas, que no hay que guardar el día de reposo, en esas religiones están tropezando en Jesús, en Yahshua, porque Él vino a cumplir la ley. Ya lo estudiamos en Mateo 5, 17 al 19. No pienses que vine a abrogar la ley, no vine a abrogar la ley ni los profetas, vine a cumplir. De cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pase, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, me cuesta a mí decirlo, pero no me queda otra, lo tengo que decir porque para eso soy pastor y soy profeta, y no soy pastor, y como profeta debo hablar. Si en la religión católica o en la religión evangélica te dicen que creas en Jesús, pero que no guardes el Shabbat, están tropezando en Jesús. Porque aún en Marcos 2, versículo 27 y 28, dijo, yo soy Señor aún del día de reposo.
No abolió el Mesías, no abolió el día de reposo. Ayer di un estudio hermoso, estoy de a poquitito empoderándome, fortaleciéndome a pesar de las pruebas y de las luchas, y estoy dando mensajes de no más de 10 minutos, de lunes a jueves, a las 6 de la tarde, 6:30, si no me siento mal, si no estoy descompuesto, estoy dando mensajes a esa hora. Entonces, la religión católica, la religión evangélica, están tropezando en Jesús, aunque vivan hablando de Él, aunque hagan alabanzas, adoren y alaben los fines de semana en el nombre de Jesús, están tropezando en Jesús. Sé que muchos se luchan, sé que muchos rechazan este mensaje, siendo cristianos, creyentes, católicos o evangélicos, rechazan el mensaje, pero si lo escucharían, si lo leerían, si orarían, si pedirían revelación, muchos de los que yo me entero de que rechazan los mensajes, que no me quieren escuchar y que me duele, muchos se darían cuenta que quien les habla tiene razón, pero porque simplemente estoy compartiendo la palabra. Por eso Mateo 11:6 es un versículo hermoso para guardarlo y para hablar y enseñarle a la gente y decirle, ¿vos crees en Jesús? Sí, pero ¿estás seguro que no estás tropezando en Él? Para que le preguntemos a los cristianos, a los creyentes, ¿crees en Jesús? Sí, amén, te van a decir, pero ¿estás seguro que no estás tropezando en Él? Juan 17:17, por ejemplo, Juan 17:17, me pongo a hablar y tengo cientos de versículos y no me quiero ir del tema, pero Juan 17:17, la oración hermosa, intercesora del Mesías por los discípulos y por los que habían de creer a través de ellos, o sea, nosotros, hasta la última generación, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Yahshua afirma que la palabra, el Pentateuco, la Torá, la ley, es la palabra del Padre y es verdad. Y en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, te dicen que ya no existe más, que está abolido, que no hay que guardar las fiestas, que no hay que guardar el día de reposo. Entonces, están tropezando en Jesús. Sigo, versículo 7. Mientras los discípulos de Juan se iban, comenzó Yahshua a decir de Juan a la gente. Yahshua estaba libre, Juan estaba preso. Yahshua habla con los discípulos y le dicen, lo que oíste y lo que ves, andá y contáselo a Juan que está en la cárcel. Mientras ellos se iban, comenzó Yahshua a decir de Juan a la gente. Esta parte que viene ahora vamos a ir desarrollando el título. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es importante, quiero que nos metamos en esto. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Por qué le dice esto? Porque Juan el Bautista predicaba siempre en el desierto. En este momento de Mateo 11 estaba preso, pero Juan el Bautista, ¿dónde predicaba siempre? En el desierto. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por los que llevan las vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? 3 veces pregunta. ¿Qué saliste a ver? Y si los que hoy somos la última generación, no entendemos que cuando se habla de que Elías iba a venir otra vez y en realidad vino el espíritu de Elías a través de Juan el Bautista, acá lo dice, no estamos entendiendo los postreros tiempos. ¿Pero qué saliste a ver? El 9. ¿A un profeta? ¿A un profeta? Le pregunta a él. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces, primero, Juan el Bautista era un profeta, confirmación de que estaba en el espíritu de Elías, que Elías era un profeta. Seguimos, porque este es de quien está escrito, miren, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. De Juan el Bautista estaba escrito que él iba a ser enviado delante de la faz del rostro del Mesías, el cual preparará tu camino delante de ti. El cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién lo estaba diciendo esto? El mismo Padre Celestial. Bendiciones, Rosita Crider. Shabbat Shalom para ti también así en Estados Unidos. Mateo 11.
versículo 11, Mateo 11, versículo 11. Ahora, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se